mililitros a 1 miligramo por ciento. Imagínense el suero diluido 1 en 10, o sea, dilución 10 veces más de lo que debería ser, ¿no? 10 veces más diluido. Eso significaría que visualmente nosotros cuando preparemos estos tubitos no vamos a notar esa coloración del reactivo de Ehrlich, pero eso no significa que no se va a dar, ¿ya? El equipo sí va a determinar esa diferencia en sus observancias, ¿ya? Ahora, estamos esperando cuando se cumplen los 20 minutos, me dicen, pero lo que vamos a hacer ahora es ver eso, ¿ya? Cuando nosotros leemos absorbancia, preparábamos un blanco que ya sabemos por qué, era para hallar la absorbancia neta. Preparábamos también la muestra porque eso es lo que vamos a cuantificar. Y también nos faltaba algo más. ¿Qué necesitaríamos? Muestra, blanco y amarillo. La neta. Pero la absorbancia neta la sacas muestra total. La total. Pero miren, al final yo les he dicho, ¿no? Tú lees el equipo, lees la muestra y te da absorbancia tal. Lees el blanco y te da absorbancia tal. Pero ¿cómo puedes cuantificar y saber, ya esta absorbancia equivale a tanto en concentración? Era la absorbancia total con menos la indirecta. Claro. Para la Miren, está bien, pero ustedes lo están relacionando únicamente a la bilirrubina, ¿ya? Pero lo que yo me refiero es que, digamos, tú lees tu muestra del tubo 1, que es el que tiene la bilirrubina directa, y te sale, me invento, ¿ya? 0.050. Lees el tubo 2, que es el blanco del 1, y te debería de salir, para empezar que está bien hecho, te va a salir menos, ¿no? Entonces debería salir, no sé, 0.039, digamos, ¿ya? Entonces, haciendo la resta 0.05 menos 0.039, ¿qué tienes? La absorbancia neta, ¿ya? Pero al final, entonces tú puedes hacer allá, entonces la absorbancia neta de este tubo sería 0.11, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sé que este valor de absorbancia qué representa en miligramos? Porque al final las absorbancias después te sirven para hacer un cálculo y sacar el dato de concentración de, en este caso, bilirrubina directa. Pero si tú trabajas con un estándar, ¿cómo puedes hacer la relación? Recuerden que nosotros teníamos estándar, entonces cuando leías el estándar te decía, ya, el estándar tuvo una absorbancia de 0.25 y tiene una concentración, no sé, de 1 miligramo por ciento. Entonces por una regla de 3 puedes hallar. O por el factor de calibración, que da lo mismo, ¿ya? Entonces lo que nos faltaría acá a nosotros es hacer el cálculo, o mejor dicho, preparar un estándar, pero no vamos a preparar el estándar, lo que vamos a hacer es leer lo que dice el punto 4 y vean lo que dice el punto 4. Con anterioridad a la práctica han preparado un estándar y ¿cómo hicieron? Añadieron 2.5 mililitros de ese estándar que por definición los estándares tienen concentración conocida. En este caso el estándar de bilirrubina tenía esta concentración. Ahora le añadieron el metanol, que es el solvente, y el reactivo de Ehrlich. Lo dejaron, mezclaron, esperaron 20 minutos y leyeron la absorbancia. Y se dieron cuenta que la absorbancia de ese estándar tenía un valor de 0.224. ¿Ya? Entonces, si bien nosotros no vamos a trabajar porque no estamos preparando un estándar, necesitamos al menos tener el valor teórico, que es lo que nos están dando aquí, para que con el valor teórico puedas hallar el factor de calibración, ¿ya? Y después hacer los cálculos. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí en esta siguiente diapositiva, que ni siquiera es hacer el cálculo porque el cálculo ya está hecho. Miren, lo primero que hacen es, ¿cuál es la cantidad de bilirrubina que está presente en ese estándar? ¿Ya? Sabemos que el estándar tenía esta concentración, que era 0.004, pero ha añadido solamente 2,5 mililitros. Entonces, concentración por volumen, mililitros con mililitros se van y hallas los miligramos presentes de bilirrubina en ese estándar, ¿ya? Eso es necesario calcular. ¿Por qué? Porque si en el tubo solo tuviera esto, el estándar y ya, no habría problema, pero recuerden que a ese tubito le han añadido 2,5 de estándar, después reactivo de Ehrlich, después metanol, entonces todo eso ha diluido. Hay que saber exactamente cuánto había de bilirrubina en ese estándar y se calculó en este primer punto que era 0.01. Con ese dato vamos a pasar a calcular el factor de calibración, que el factor de calibración siempre es una fórmula que divide concentración o cantidad del estándar entre la absorbancia neta del estándar.
¿Qué es lo que están haciendo aquí? Concentración o cantidad del estándar, 0.01, que fue lo que se halló previamente, dividido entre la absorbancia neta del estándar, que nos indicaron que era de 0.224. Y entonces hallaron que el factor de calibración es de 0.045. ¿Para qué hallamos el factor de calibración? Para que después, cuando nosotros nos pidan calcular la bilirrubina, la concentración de bilirrubina, ustedes hagan lo siguiente. Factor de calibración por absorbancia neta de la muestra. Entonces, en este caso sería 0.045 y los datos de absorbancia neta los vamos a tener de forma experimental, ¿ya? Pero eso va a hacer que el resultado, ¿en qué unidades esté? El resultado va a estar en miligramos, pero basado en la cantidad de volumen que ustedes utilizaron para medir la muestra, o sea, cuánto suero añadieron. En este caso sería el resultado saldría en miligramos de bilirrubina. ¿En cuánto de suero? 0,2. Pero era suero diluido. Entonces, en realidad, si bien ustedes han medido 2 mililitros, como está diluido, en 10 equivale a decir 0,2. Entonces, el resultado que saldría con este factor de calibración sería, los miligramos de bilirrubina presentes en los 0,2 mililitros de suero, ¿ya? Y lo que viene a continuación es solamente por lo que te pide la expresión de resultados, ¿ya? Eso significa que en su guía, si ustedes leen, les piden que pongan los resultados en miligramos por ciento. Entonces, miligramos por ciento, ¿qué equivale? Miligramos de bilirrubina ¿Entre 100? por ciento, ¿qué es? 100. En 100 mililitros de suero. Entonces, tú tendrías que hacer esto. Este resultado equivale a 0.2 mililitros de suero. Para 100, ¿cuánto será? Una regla de 3 y ahí es el resultado. Y tendrías que hacer eso por cada muestra. Armas la regla de 3, regla de 3. Pero hay otra forma más sencilla y es lo que se ve acá en el punto 3, es el punto 3, ¿ya? Para hallar el factor de calibración porcentual. Nosotros ya hemos sacado que el factor de calibración simple es este valor, 0.045. Pero eso solo es representativo de 0.2 mililitros de suero, por lo que ya les he mencionado previamente. Pero voy a hacer el cálculo de factor de calibración porcentual, o sea, por 100 mililitros de suero. ¿Cuánto será? Y le sale 22.5. Entonces, de esa manera tú te evitas estar haciendo esa regla de 3, porque ahora ya no vas a hacer esto. Ya no vas a hacer nada de esto, sino que lo que vas a hacer determinar la concentración de bilirrubina. Lo único que vas a hacer es multiplicar factor de calibración porcentual por absorbancia neta de la muestra. Eso equivale a decir 22.5 por el dato experimental que vamos a obtener y ya el resultado te va a salir en miligramos de bilirrubina por 100 mililitros de suero. De esa manera te estás evitando hacer esa regla de 3, que sí se puede hacer, pero se hace un poco más largo el cálculo, ¿ya? Pero es solo eso, ¿ya? Este punto, entonces es algo extra con el fin de que cuando hallemos el resultado lo hallemos de una forma más directa. Pero podríamos habernos quedado con el factor de calibración simple y después hacer una regla de 3 para recalcular, ¿ya? Entonces, este dato es el único que nos interesa, ¿ya? Ya lo tienen aquí en la diapositiva, lo pueden revisar, las diapositivas también están disponibles para que lo vean, pero les he explicado el paso a paso de dónde sale. Lo que hay que hacer después es llenar esta tablita. A ver, antes de llegar a la tablita, aquí hacer algunas aclaraciones. Miren. Para calcular los miligramos por ciento de bilirrubina total, se va a trabajar solo con los datos de absorbancia del tubo 3 y del tubo 4. ¿Se acuerdan por qué? Por el metanol. Exacto, porque en el tubo 3 y 4 se utilizaba como solvente al metanol, que reaccionaba con la fracción directa como la indirecta, ¿ya? Ahora, el tubo 3 era el que contenía la muestra y el tubo 4 era el blanco. Entonces, miren, están restando absorbancia del 3 menos absorbancia del 4. En otras palabras, están sacando la absorbancia neta, ¿ya? Cuando hagan esa resta, valor de absorbancia del 3 menos el 4, ya tienen la absorbancia neta de su muestra y lo único que hay que hacer es multiplicar por el factor de calibración porcentual, que era 22.5. Y ya tienes la bilirrubina total. ¿Cómo hay la bilirrubina directa?
valor de absorbancia del tubo 1 menos el 2, hallaste la absorbancia neta de la bilirrubina directa. ¿Por qué solo bilirrubina directa? Porque tubo 1 y 2 utilizaba como solvente. Reactivo Ehrlich se usa en todas en el tubo 1 y el 3, ¿ah? Agua. Entonces, el agua solo va a poder, solo como esta, va a estar en un ambiente acuoso, solo la bilirrubina que está conjugada, que es la bilirrubina directa, es la que va a poder reaccionar con el reactivo de Ehrlich. Entonces, restando el 1 menos el 2, que es muestra menos blanco, tienes la absorbancia neta, pero de la bilirrubina directa, multiplicada por 22.5, que es el factor de calibración porcentual, y ya hallaste los miligramos por ciento de bilirrubina directa. ¿Ya? Y por último, la bilirrubina indirecta. Es la más sencilla. Teniendo el dato de bilirrubina total y teniendo el dato de bilirrubina directa, restas una menos la otra y tienes la indirecta. ¿Ya? Porque es un todo, ¿no? El total suma tanto la fracción directa como la indirecta. Por eso les decía, ¿no? A veces cuando preparan mal estos tubitos, la indirecta te sale más alta que la total o la directa más alta que la total. ¿Tiene sentido? No, pues, no es que apareció bilirrubina, no hay forma. Es problemas experimentales. Ya, pero esperemos que nos salga bien. En el grupo de la mañana salió bien, así que igual aquí también tiene que salir bien. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes tienen una tablita en su día que dice suero normal. Lo que es suero normal, ustedes van a anotar los datos de su mesa. Cada mesa pues va a tener sus propios datos experimentales, es lo que van a llenar aquí. Absorbancia del tubo 1, absorbancia del tubo 2, absorbancia del tubo 3, absorbancia del tubo 4. Y acá van a poner los datos de bilirrubina total, directa e indirecta. A ver, ¿quién me podría decir cuánto tiempo nos falta para las lecturas? Un minuto. Ya. Pero entonces algunos se darán cuenta que estas muestras de suero ABC, igual que hay que hacerles el cálculo. No las hemos hecho, pero tenemos los datos. O sea, como si hubiéramos preparado 3 sueros adicionales y cuando ya los hemos preparado, dejamos 20 minutos, leímos al equipo y nos salieron estas absorbancias. Entonces, a ver, ¿quién me podría decir, levanta la mano, el planteamiento, ni siquiera el resultado, sino cómo plantearían para hallar esto, la bilirrubina total del suero A? ¿Qué tendrían que restar? ¿Qué tendrían que multiplicar? A ver, un ratito, a ver. Nicole, Diana está levantando la mano. ¿Hay alguien más que desee participar? Luego, ¿por qué pierden puntos en la participación? Ya, a ver, Nicole, empieza. ¿Cómo lo plantearías? 0.2 por la... ¿Pero cuál 0.2? Del tubo. Mejor dime, ¿tuvo 3 o tuvo 4? Tubo del suero A, 0.201 por 22.5 para hallar la bilirrubina total. A ver, Diana. Ya, para sacar fracción de la bilirrubina total, restarías el tubo 3 con el 4 y luego lo multiplicarías por el factor de calibración porcentual. Exacto, ¿ya? No se olviden que estos son tubos blancos. Y para hacer la multiplicación del factor de calibración por la muestra siempre es absorbancia neta. Entonces, primero tiene que haber 3 menos 4 por 22.5, bilirrubina total. A ver, bilirrubina directa, ¿quién diría? A ver, Alexandra. Sería el tubo 1 menos el tubo 2. 1 menos 2 por 22.5 total. Ya, alguien más indirecta. A ver. Pilar. Valor de la bilirrubina total menos la directa. Ya está la directa. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a ir a leer al equipo. A ver, un momento. Pilar. ¿Quién más? Alexandra y Diana, Nicole. Sí, ya lo puse. Pilar. ¿Has sacado? No. Dos. Ay, ¿cómo voy a salir?